El año era 2024, y cuando te digo que ese año importa, te lo digo porque lo vi grabado en la luz misma del lugar donde estaba, no como una fecha escrita en una pared, como una marca en el tejido de la realidad. Y entendí, con una claridad que no me ha abandonado desde que volví, que ese año era un punto de no retorno. Lo pregunté, recibí la respuesta, y lo que voy a contarte ahora es exactamente lo que me mostraron. Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy de Guadalajara, Jalisco, y hace menos de 2 años mi corazón se detuvo durante 11 minutos en una sala de urgencias del Hospital Civil. 11 minutos. Yo no estaba en mi cuerpo. Yo no estaba en ningún lugar que pudiera llamar terrenal. Y lo que viví en esos 11 minutos me cambió de una manera que cada vez que lo cuento, algo dentro de mí quiere reírse de la impotencia de las palabras. Porque lo que vi no cabe en el idioma que aprendí a hablar. Así que antes de que sigas adelante, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. No porque sea lo que se dice al final de cada video, sino porque lo que estoy por compartir contigo necesita un lugar en tu corazón. Y este espacio que construimos aquí es el lugar donde esas cosas pueden habitar sin ser reducidas a sensacionalismo. La suscripción ayuda a que esto llegue a más personas, y hoy, más que nunca, necesitamos que llegue. Y también, si has tenido algo parecido, una experiencia, una visión, una pregunta que no te deja dormir, escríbela en los comentarios. Yo leo todo. Y a veces, la respuesta más poderosa no viene de mí, sino de alguien que estaba exactamente donde tú estás ahora. Vamos a lo que vine a contarte. Cuando tu corazón se detiene, no hay oscuridad. Esa es la primera mentira que nos han contado. La gente habla del túnel, de la luz al final, pero no es un túnel, es una disolución, como si el cuerpo fuera agua y de pronto dejaras de ser agua para ser vapor. Y en ese momento exacto de la disolución, algo toma tu atención que no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo cuando moriste. En mi caso, estaba en el suelo de mi cocina, un infarto fulminante. No tuve tiempo de pensar en Dios, en la Virgen, en nada. Mi última cienfa coherente fue un dolor en el pecho y después nada. Y en ese nada, en ese espacio que no es espacio, fue donde todo comenzó. Lo primero que noté fue que ya no tenía miedo. Y eso, para alguien que ha vivido con el miedo a la muerte como un compañero constante, es algo que no puedo explicar en pocas palabras. El miedo a la muerte. Ese miedo que nos tienen desde niños, que nos hace comprar seguros, hacer testamentos, dejar las cosas dichas por si acaso. Ese miedo que se sienta en el fondo del estómago cuando alguien menciona la palabra cáncer. Ese miedo que se activa cada vez que un médico pide que nos hagamos un chequeo y no queremos ir. Ese miedo. Ese que poseía cada decisión de mi vida. Ese se fue. No se fue porque yo lo superé. Se fue porque, en presencia de lo que estaba experimentando, el miedo era una emoción ridícula. Como tener vergüenza en tu propia boda. Como tener frío en el centro del sol. La emoción adecuada para aquella situación no era el miedo. Y cuando entendí eso, algo se rompió dentro de mí que había estado entero toda mi vida. Rompió las cadenas. Y lo que vino después fue imposible de contener. Pero antes de que te cuente lo que vine a contarte, necesito que entiendas algo. Lo que voy a decir ahora no es un detalle, es el núcleo de todo, así que pon atención. Yo llegué a la muerte con el corazón roto, con una herida que cargaba desde hacía años, una ofensa que alguien me hizo y que yo había decidido no perdonar. Y no era una ofensa pequeña, era algo que había destruido una relación importante en mi vida. Algo que me había hecho sentir humillado, traicionado, abandonado. Y yo cargaba eso como un tesoro oscuro. Lo cuidaba, lo alimentaba, le daba energía cada vez que recordaba lo que me habían hecho. Y cuando mi corazón se detuvo en el suelo de mi cocina, yo estaba cargando ese peso. Y eso fue lo primero que perdí en la muerte. Ese peso, ese rencor, esa herida que había convertido en identidad. Lo que encontré en su lugar fue algo que no puedo describir con exactitud, pero lo voy a intentar.
Fui transportado, no caminata, no volé, fui transportado. Y lo que vi frente a mí era una puerta de luz que no cegaba, que invitaba. Y detrás de esa puerta, lo que pude distinguir fue un paisaje de una belleza que no corresponde a ningún lenguaje conocido. Colinas que no eran colinas, luz que no era luz solar, y en el centro de todo, una presencia que lo llenaba todo sin ocupar espacio. Una presencia que me conocía, que me había conocido siempre, desde antes de que yo supiera que existía. Y entonces escuché la voz. Y aquí necesito que entiendas lo que voy a decir, porque es lo más importante de toda esta experiencia. Las palabras que voy a usar son las más cercanas que puedo encontrar, pero son como un balde de agua comparado con el océano que estoy tratando de describir. Cuando te digo que la voz me habló, estoy fallando en comunicarte lo que eso realmente fue. No fue un sonido, no fue una voz en el sentido en que tú escuchas mi voz ahora. Fue una transmisión directa, como si alguien hubiera tomado las palabras exactas que necesitaban existir en mi mente y las hubiera puesto ahí, sin sonido, sin vibración, sin nada que pudiera grabarse en un aparato. Las palabras llegaron así, y fueron claras, y fueron específicas. Roberto, así me habló, no con mi nombre completo, con el diminutivo, como me llamaba mi madre, y sentí en esa forma de dirigirse a mí que estaba ante algo que sabía todo de mí, todo. Las noches que no recé, los días que mentí, las veces que juzgué a otros y me sentí superior, las puertas que cerré cuando debía haberlas abierto. Todo estaba ahí, en la superficie de mi ser, como si siempre hubiera estado visible y yo simplemente no lo hubiera visto. Y lo que me dijo primero fue esto: Roberto, antes de que veas lo que vas a ver, necesito que sepas esto. No estás aquí por casualidad, no moriste por accidente. Estás aquí porque hay algo que necesito que sepas, algo que necesito que vayas a decir. Y yo quise responder, quise preguntar por qué a mí, por qué ahora, por qué este momento. Pero no había oportunidad para preguntas, solo había una puerta abierta y una clara. Mira, miré, y lo que vi fue México, pero no el México que conozco, no Guadalajara, no la Ciudad de México, no los templos de Oaxaca ni las playas de Cancún. Vi el México espiritual, vi la geografía de la fe mexicana como si fuera un mapa hecho de luz. Y vi las iglesias, cada una, centenares, miles. Las vi esparce su luz, algunas brillantes, otras tenues, otras apenas visibles como si estuvieran a punto de apagarse. Vi las cruces en los cerros, vi los altaritos en las casas, vi las posadas en diciembre, las misas de madrugada, los peregrinajes a San Juan de los Lagos, a la Virgen de Guadalupe. Y vi con claridad devastadora que todo eso era real, que la fe de mi pueblo, con todas sus imperfecciones, con todas las mezclas de catolicismo y tradiciones ancestrales, con los votos a los santos y las velas encendidas, era algo que existía en un plano que la ciencia no puede medir. Y en medio de esa visión me mostraron algo que no he podido sacar de mi cabeza desde que volví: el rapto. Lo vi como un evento cósmico, como si el tejido del universo tuviera un punto de quiebre, y en ese punto algo sucediera que separaba lo que pertenece a la tierra de lo que pertenece al cielo. Y lo vi con los ojos de Dios, no con los míos. Y lo que eso significa es que vi la diferencia entre lo que parece religioso y lo que es real. Vi lo que pasa cuando el tiempo se acaba para una persona y Dios tiene que decidir. Y la decisión no tiene nada que ver con los memes que compartimos ni con las frases que posteamos. Tiene que ver con algo más profundo, más íntimo, más real. Vi a millones de personas siendo elevadas, gente de todas partes, gente que yo no conocía, gente que no tenía nombre en mi vida, pero que en la visión tenían rostro, tenían historia, tenían peso. Y las vi subir, y fue hermoso, fue devastador en su hermosura, como ver 1.000.000 de oraciones siendo contestadas al mismo tiempo, como ver el amor de Dios funcionando sin interferencia. Y entonces vi a otros, y vi a los que se quedaban,
y entre ellos reconocí caras, caras de gente que conozco, gente que va a la iglesia cada domingo, gente que tiene Biblias en la sala, gente que sabe las respuestas correctas, gente que puede recitar versículos sobre el rapto, sobre la segunda venida, sobre los últimos días. Gente que tiene todos los conocimientos correctos y sin embargo, cuando llegó el momento, no estaba lista. Y la voz me dijo, con esa claridad que no admite interpretación: mira bien, Roberto, mira quiénes son los que se quedan, no los que tú crees, los que realmente son. Y miré, y vi a los que habían hecho de la fe una bandera de identidad, que sabían demostrar públicamente su religión, pero que en lo íntimo de sus corazones no habían entregado nada, que iban a la iglesia a ser vistos, no a ser cambiados, que oraban para que otros los vieran orando, que daban limosna porque era lo que se hace, no porque sentían compasión genuina. Vi la diferencia entre la religión como costumbre y la fe como relación, y la diferencia era abismal. Vi a los que habían construido muros con su fe, que usaban a Dios para justificar su enojo, su resentimiento, su deseo de que otros sufrieran lo que ellos creen que merecen, que en el nombre de Cristo habían odiado, que habían predicado amor pero practicado exclusión. Y cuando vi eso, entendí por qué la voz me dijo que mirara bien, porque no era lo que esperaba. No eran los que no creen, no eran los ateos, no eran los que nunca pisaron una iglesia. Esos fueron los primeros en ser separados, y no por falta de fe, sino porque en la visión de Dios lo que importa es lo que hay en el corazón, no el comprobante de iglesia. Los que se quedaban eran, en muchos casos, los que más activamente participaban en lo religioso, y eso me rompió. Vi a familias completas siendo separadas, a un padre que iba a la misa de 7 todos los días, y que en su corazón era un hombre amargo que no había perdonado a su propio hijo, a una madre que organizaba los posgrados en la parroquia, pero que no podía ver a su hija sin criticarla, a jóvenes que sabían todos los himnos, pero que no podían reconocer al Cristo en el hambriento, a líderes de oración que tenían palabras bonitas, pero que nunca habían verdaderamente entregado su voluntad a Dios, a personas que habían hecho de la espera del rapto un espectáculo de identificación grupal, no una transformación interior. Y entre ellos, con una claridad que me hizo llorar, vi mexicanos, mexicanos específicos, mexicanos que conozco, mexicanos que quizás tú conoces, mexicanos que llenan los templos los domingos, pero que viven la semana entera guiados por el miedo, por la envidia, por el resentimiento, por el deseo de que a otros les vaya mal. Mexicanos que oran pidiendo cosas, pero que no están dispuestos a soltar nada. Mexicanos que creen que la fe es un pase VIP para el cielo, mientras viven como si el cielo no importara. Y la voz me dijo algo que necesito que escuches. No voy a olvidarlo nunca. Me dijo, no te muestro esto para condenar, te lo muestro para que avises. Porque hay personas que creen que están listas y no lo están. Y la diferencia entre estar listo y creer estar listo es la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces me dejaron ver algo más. Me dejaron ver qué era lo que hacía la diferencia. No lo que uno dice, no lo que uno sabe, no lo que uno defiende públicamente. Lo que hacía la diferencia era una sola cosa, y cuando la vi, sentí una paz tan profunda que mi cuerpo, que estaba en una camilla en el hospital civil, sin latidos, sin respiración, conectado a máquinas, sintió esa paz y empezó a volver. Lo que vi fue esto. Los que eran llevados eran los que habían perdonado, no los que habían leído sobre el perdón, no los que sabían la teoría del perdón, los que habían perdonado de verdad, los que habían soltado el resentimiento, los que habían mirado a la persona que les hizo daño y habían elegido, realmente elegido, decir yo te perdono y actuar en consecuencia. Eso era lo que brillaba, esa era la marca. No la falta de pecado, todos tenían pecado, incluso los que fueron llevados, sino la disposición real de corazón de soltar el rencor, los que habían perdonado a sus padres, los que habían perdonado a sus esposos o esposas, los que habían soltado la necesidad de que sus hijos fueran diferentes,
los que habían perdonado al amigo que los traicionó, al vecino que los ofendió, al compañero de trabajo que les quitó el crédito, los que habían perdonado sin que nadie lo supiera, en la intimidad de su corazón, sin publicar el acto, sin necesitar de que el mundo lo reconociera. Esos eran los que brillaban. Y la paz que sentí cuando entendí eso fue tan intensa que cuando abrieron la puerta, porque sí, hubo una puerta, y alguien la abrió, no para dejarme entrar, sino para mostrarme lo que necesitaba ver. La paz me siguió de vuelta a mi cuerpo. Y desperté. 11 minutos habían pasado. Mi corazón había estado parado durante 11 minutos. Y cuando abrí los ojos en esa sala de urgencias, lo primero que noté fue que no podía dejar de sonreír. La enfermera me miraba como si yo estuviera loco, y quizás lo estaba. Pero era una locura de alegría, de una alegría que no podía esconder aunque quisiera, porque lo que había visto era demasiado grande para que mi cara mantuviera la seriedad. Y esa alegría es lo que me ha sostenido desde entonces. Es lo que me hace poder hablar de esto sin temblar. Es lo que me permite estar frente a una cámara contándole a desconocidos lo que vi sin miedo a ser ridiculizado. Porque lo que vi fue real. Más real que el suelo bajo mis pies. Más real que el aire que respiro. Y no puedo callarlo. Y lo que me dijeron antes de volver, lo que constituye la promesa personal que sigo honrando, fue esto. Ve y cuéntales. Diles lo que viste. No para que tengan miedo, para que tengan esperanza, la esperanza de que todavía están a tiempo, de que perdonar no es debilidad, de que el rapto no es para los perfectos, sino para los que están dispuestos a soltar, y de que Dios no quiere que ninguno se quede atrás. Pero hay personas que eligen quedarse por su propia decisión. Eso fue lo que me dijeron, y esa es la misión que sigo cumpliendo. Cada video, cada conversación. Cada vez que alguien me pregunta por qué sonrío tanto, por qué no tengo miedo a la muerte, por qué hablo de esto con esta alegría que no puedo esconder, es porque sé algo que la mayoría de la gente no sabe. Sé lo que se siente cuando el miedo a la muerte se va. Sé lo que se siente cuando ves el otro lado y entiendes que todo lo que creías saber sobre la fe era incompleto. Sé lo que se siente cuando te muestran que el problema no es si crees en Dios, sino si estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide. Y lo que Dios pide, después de lo que vi, es simple: perdonar, soltar. Soltar el rencor que guardas contra tu hermano. Soltar la necesidad de que el mundo sea diferente de lo que es. Soltar el control que intentas tener sobre todo. Entregar. Entregar genuinamente, no como obligación, sino como acto de fe. Creer que si sueltas, algo más grande te sostendrá. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás cargando que necesitas soltar? ¿A quién no has perdonado todavía? ¿A qué resentimiento te aferras como si fuera parte de tu identidad? Porque lo que yo vi es que esos pesos son los que nos hacen quedar atrás. No por castigo, sino porque cuando el rapto sucede, solo puedes subir lo que estás dispuesto a soltar. Si este video te habló, si algo de lo que conté te tocó, quiero pedirte algo final. Compártelo, no por mí, por alguien que conoces que está cargando un rencor que no lo deja vivir. Alguien que cree que está bien odiar porque tiene razón. Alguien que ha hecho de su enojo su religión. Compártelo con esa persona, y quizás, solo quizás, lo que yo vi en ese lugar pueda ayudarles a ver lo que yo vi. Y si quieres dejar tu experiencia en los comentarios, si has tenido algo parecido, si tienes preguntas, si tienes dudas, los comentarios están abiertos, yo leo todo. Y este espacio es para eso, para las conversaciones honestas sobre lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que esperamos. Quédate con Dios. Y por favor, perdona a alguien esta semana. No porque sea fácil, sino porque es lo que decide quién se queda atrás y quién no. Nos vemos en el próximo video.